Bueno, saludamos nuevamente a nuestros hermanos. Al iniciar les dije buenas noches, ahora les digo buenos días. Así que ya estamos en la continuación de nuestra hermosísima velada de oración. Esperamos contar con nuestros hermanos, esperamos contar con nuestros amados hermanos que están todavía con nosotros en esta vigilia velada. Así que, hermanos, les damos la bienvenida y esperamos que pues estén desvelándose con nosotros en este hermoso mensaje con el título de El Rey David. Así que, hermanos, vamos a continuar. ¿Qué les parece si hacemos una oración y pedimos a nuestro Dios que Él bendiga su preciosa, hermosa y maravillosa palabra? Sí, amén, así que, amén. Hermanos, vamos, oramos. Bendito Dios y Padre eterno, de verdad nos estamos gozando con tu hermosa palabra. Estamos disfrutando esta velada, Padre Dios, que de veras, Señor, está suculenta. Gracias, Dios. Gracias porque estamos tomando deleite y placer en esta velada de oración, Señor, y una velada donde estamos, Señor Dios, velando, esperando tu pronto regreso, estudiando tu hermosa palabra. Señor, gracias porque aquí estamos nuevamente con nuestros hermanos que están conectados con nosotros a través de la internet, en este Facebook, Padre Dios. Gracias, Padre, por la vida de ellos, por mis preciosos hermanos que están aquí, Señor, disfrutando de esta hermosa velada. Gracias, Padre Dios, gracias. Y gracias por lo que ya aprendimos en la primera lección. Vamos en la segunda parte, Señor, de este maravilloso estudio, donde tu palabra está siendo maravillosa, Padre. Bendito sea tu santo nombre. Gracias te damos, bendito Dios, por la oportunidad de aprender tu palabra. Aleluya, bendito Dios. En el nombre glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te damos nuestra gratitud y nuestra alabanza. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Siéntense, mis amados hermanos, siéntense. Bueno, pues aquí tenemos en el pizarrón algo que vamos a estudiar y quiero que ustedes pongan toda su atención. Tuvimos ya un buen momento. Para mí ha sido una lección bastante hermosa, bastante elocuente para lo que estamos pasando en este tiempo, para lo que estamos viviendo. Y, hermanos míos, pues vamos a tener que redoblar nuestros esfuerzos, redoblar nuestro ánimo, hermano, para salir de ese valle donde encontramos a Saúl y a Amalek, que nos están impidiendo llegar a la tierra prometida. Amados, déjenme decirles algo también muy importante, de acuerdo a lo que estábamos estudiando hace un momento, o sea, en nuestra primera lección, en la primera parte de nuestra velada. Hermanos míos, yo por eso les dije, ¿a dónde quieren llegar? ¿A dónde quieren ir? Pero ¿saben una cosa? No es tanto, oigan bien esto, amados, oigan bien esto que les voy a decir, no es tanto de a dónde yo quiero llegar, no es de que yo quiero llegar a tal lugar. Por ejemplo, hay tres lugares para los creyentes donde van a vivir eternamente. Pongan atención en ello, ustedes ya lo saben, pero vamos a hacer un recuento. Hay tres lugares a donde el creyente, hermano, va a llegar a morar eternamente. Uno, van a llegar a la tierra, a los cielos nuevos, a los nuevos cielos. Estos serán los que hayan vestido, los que hayan alcanzado nivel de estatura espiritual que se representa por vestidos de ropas simples, ropas blancas simples, y que llegaron a un crecimiento del 30%. Después hay otro grupo que va a vivir eternamente en la nueva tierra, y ellos tendrán vestidos de blancos dobles, porque alcanzaron el 60% de nivel espiritual. Habrán otros que llegarán a la nueva ciudad, porque alcanzaron el vestido de ropas blancas resplandecientes de lino fino, resplandeciente,
y ellos llegaron al 100% de su crecimiento espiritual. La gente que no alcanzó vestidos, que están desnudos, pues ellos estarán en el lago de fuego. Ellos estarán en el lago de fuego. ¿Quedó entendido hasta ahí? Amén. Ahora, déjenme decirles, el plan de Dios, el plan maestro de Dios, desde el inicio, cuando Él abrió el llamado espacio y tiempo, cuando Dios abrió ese tiempo, hermanos míos, y abrió el principio se manifestó a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Dios no tiene principio ni tiene fin. Así que Él engendró un Hijo llamado Jesucristo, quien sí tiene principio y fin. Bueno, ya pasó por ese periodo. En el libro de Apocalipsis lo menciona como el que fue, el que es y el que será. Estos son tres aspectos. Por eso Jesús dice: yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, son tres etapas o tiempos. Bien, entonces, amados míos, cuando Dios creó a las semillas que son ustedes y yo, cuando éramos alma, espíritu, corazón y voluntad, oigan esto, todavía no existía el pecado, todavía el pecado no asomaba por ningún lado. Entonces Dios predestinó, esto que quede muy claro, porque hay un pésimo y mal entendido de lo que es la predestinación. Porque la mayor parte de los llamados teólogos y estudiosos de la Biblia dicen y alegan y confirman que Dios cometió una gran arbitrariedad cuando dio origen a la predestinación. Porque entonces ellos, en su absurda interpretación del concepto predestinación, dicen que Dios se tomó una libertad arbitraria de decir: tú te vas al cielo porque me caes bien, tú te vas al infierno porque no me gustas. Y así es como la gente piensa que Dios hizo con el concepto predestinación. Ahora déjenme, porque no me estoy perdiendo ni me estoy yendo del concepto y de nuestro estudio. De modo que entonces, mis hermanos, la revelación verdadera, original de lo que es el concepto predestinación fue, oigan eso, que Dios a todos en el mundo de semillas, Él predestinó a todas las semillas. Todavía, ya les vuelvo a repetir, no había pecado, no existía el pecado. Entonces Dios predestinó a las semillas para ser una esposa para el Señor Jesucristo, y también los predestinó para hacer adoración y alabanza al nombre de Dios. Entonces, cuando Dios predestinó a todas las semillas, Él les dio esa predestinación de ser una esposa para el Señor. Quiere entonces decir, amados míos, que no estaba en la mente de Dios que existiera un nuevo cielo y una nueva tierra, sino la nueva ciudad, amén, la nueva Jerusalén. Amén, aleluya. Ahora déjenme explicarles, ya que estoy en este concepto, porque tenemos que entenderlo muy bien. Ahora, déjenme decirles, por decirlo de esta manera, en el todo lugar, en el lugar más alto y sublime, aleluya, que es el todo lugar donde Dios habita, Él habita en una ciudad divina, celestial, eternal, invisible. Ya esto ya lo he explicado, ya que hemos hablado de las eternidades. Entonces, ¿qué es esa ciudad? ¿Qué es ese lugar? ¿Qué hay ahí o cómo se le llama a esa ciudad donde Él vive? Si ustedes quieren descubrirlo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21,
el apóstol Juan dice, y vi descender. Ahora déjenme parafrasearlo, pero en el original hebreo. Vi descender del alto lugar, del lugar más alto, donde habita la gloria de Dios. Aleluya. Vi descender la casa de Dios, la morada de Dios, que descendía como una esposa ataviada para su marido. Ahora, ¿dónde está esa gran ciudad que desciende? No es la Jerusalén que está siendo disputada por los musulmanes y por los palestinos y sionistas y no sé cuántas cosas y tanto enredijo con todo eso. Esa ciudad no, esa no es. Por lo menos yo no anhelo vivir ahí, ni estoy haciendo planes para ir ahí y pelear con todas estas gentes iraquíes y todos aquellos. No. El Señor prometió una nueva ciudad. ¿Están oyendo eso? Así que Él simplemente, óiganme, escúchenme, cuando Él hizo la predestinación, ya les dije, ya le dijo a todas las semillas, ustedes van a ser la esposa de mi Hijo engendrado, el Señor y Cristo, Jesús el Cristo. Déjenme hacer una pequeña ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el Señor se comprometió y dijo, ustedes van a ser una esposa para mi hijo. Pero mi hijo y ustedes como esposa necesitan una morada. Aleluya. ¿Qué les puedo dar de morada? ¿Qué puedo darles como una morada? Entonces, mira su propia casa, aleluya, su propia morada. Aleluya. Oh, sí, ya sé dónde van a vivir ustedes como esposa. Yo les daré la santa ciudad de Jerusalén, que es mi casa, que es mi morada. Ese será mi regalo de bodas para mi hijo y para ustedes como esposa. Ahora, entonces entienden que Dios pretendió que todas las semillas, que el mundo TV de semillas, fuesen predestinados para ser una esposa para el Cordero, y que entonces ellos iban a morar eternamente en la nueva ciudad, y que Dios no tenía en mente tener un cielo nuevo y una tierra nueva, y mucho menos un lago de fuego. Gracias, Señor. Gracias. Entonces, mucho menos un lago de fuego. Amados, ¿eso queda entendido? ¿Queda entendido, mis hermanos, seguro? Entonces, este es un concepto maravilloso. Así que entonces, como ustedes pueden ver, el afán de Dios, el deseo de Dios, como hemos venido estudiando con el tema de las 4 eternidades, el deseo de Dios es recoger su creación y volverla a llevar a una unidad eterna con Él. Por eso en Juan 17 Jesús dice, Padre, para que todos, ahora entienden quién todos, para que todos seamos uno, así como tú y yo somos uno, que también todos estos seamos uno contigo. Bendito sea. Amén, aleluya. Bueno, era un pequeño rebanadita de pastel para que pudieran ustedes darse cuenta que Dios había predestinado a todos para ser una esposa. Ahora, veamos lo que tenemos aquí en el pizarrón. Vamos a verlo. Para nuestros hermanos que están por internet, probablemente no alcancen a mirar bien, pero creo que si me esfuerzo, podría yo darles a ustedes parte de este asunto. Aquí hay una falta de ortografía mía. Así que, hechicería. Ahora, aquí estoy escribiendo, el pecado es rebelión, que es hechicería. El pecado es rebelión, que es hechicería. Y en el otro lado de la balanza estoy escribiendo, el pecado es necedad, que es como iniquidad e idolatría. Y aquí lo estoy escribiendo en la balanza, iniquidad e idolatría. Ahora, voy a proceder así ya para entrar en el tema,
a decirles lo que vamos a entender en este concepto. Voy a decirlo despacio. Para ustedes no será fácil que me sigan como si estuviera yo dando un dictado. Pero para nuestros hermanos de internet, ¿verdad? Ellos pueden, hasta incluso ustedes en casa, pueden oír el mensaje y regresarlo o detenerlo para que puedan tomar toda la nota de lo que vamos a mencionar aquí y aquí. No lo escribí, pero voy a decirlo lento, despacio, para que sepan ustedes. Voy a manejar primero donde dice: el pecado es rebelión, que es hechicería. Ahora déjenme mostrarles el concepto de lo que yo debí de haber escrito aquí, pero lo voy a hacer lento. No espero que ustedes lo copien o que tengan el dictado, a menos que me digan que se los dé. Pero si todos no están anotando, pues mejor de alguna manera ustedes lo pueden captar, ¿ok? Vamos a ver el primer punto. El pecado es rebelión, que es hechicería. Y voy a decirlo. Esto es una resistencia organizada. Esto es una resistencia organizada, armada y abierta, pongan atención, armada y abierta contra la autoridad. Es una resistencia organizada, armada y abierta contra la autoridad y el gobierno del Señor. No es todo, no es todo, punto y aparte. Lo voy a volver a repetir. Esto es una resistencia organizada, armada y abierta contra la autoridad y el gobierno del Señor, punto y aparte. La rebelión pecadora remueve un gobierno viejo. La rebelión pecadora remueve un gobierno viejo para poder establecer uno nuevo. Miren qué tremendo es esto. Lo voy a repetir. La rebelión pecadora remueve un gobierno viejo para poder establecer uno nuevo, con su propia autoridad. Con su propia autoridad. Primero quiero que oigan, y si están tomando nota, perfecto. Y luego los llevo a que entiendan un poquito más el concepto. Ahora, la rebelión carnal, estoy dictando, la rebelión carnal se rehúsa a someterse a la autoridad establecida por Dios. La rebelión carnal se rehúsa a someterse a la autoridad establecida por Dios. Punto y aparte. Por último, la rebelión carnal se rehúsa a someterse a la autoridad establecida por Dios. Punto y aparte. La rebelión carnal se opone. La rebelión carnal se opone y desafía la autoridad de Dios, en cualquier forma. La rebelión pecadora se opone y desafía la autoridad de Dios en cualquier forma. Punto y seguido. La rebelión es como una hechicería. La rebelión es como la hechicería, punto y aparte. Y ahora más me falta un pequeño fragmento. La rebelión es como la hechicería, punto y aparte. Un alma rebelde, ahora oigan eso, esto es importante. Un alma rebelde siempre está hechizada. Un alma rebelde siempre está hechizada y fascinada
Un alma rebelde siempre está hechizada y fascinada por su propia rebelión. Hasta ahí, punto y final. Ahora, escuchen un poquito sobre esto. No necesitaría ni explicar lo que acaban ustedes de escuchar y que acaban de escribir en sus notas. Déjenme decirles algo. Hace un momento, cuando estábamos en el primer culto de nuestra velada, yo les estaba diciendo, hermanos, que a la gente le encanta, le fascina vivir odiando, vivir en rebelión y en desafío ante la voluntad de Dios. ¿Acaso es la voluntad de Dios, amados míos, que ustedes se vayan de su iglesia por odiar, por tener odio, por tener acerbancia contra esto, contra aquello, grande, pequeño o mediano? Hermano, ¿es necesario que hagan eso? Si lo hacen, es rebelión. Y vivir en rebelión es vivir hechizados, vivir bajo el encantamiento, el influjo, ¿sí, verdad? Influjo de estas brujas y de estos encantadores o magos. Así que esto es algo terrible, no es justificable delante de Dios. Aunque tú te fueras a la mejor iglesia, tú ya vas con ese hechizo, vives hechizado. ¿Queda claro, mis hermanos? ¿Queda claro? Una rebelión. A veces Dios te dice, ¿sabes qué? Aquí es tu lugar, aquí vas a pertenecer, aquí vas a permanecer, aquí debes de servir, aquí debes de buscar mi rostro. Pero uno dice, Señor, es que yo anhelo los campos de allá afuera, es que yo anhelo los campos de allá, Señor, están más verdes que aquí. Pero hermano mío, ¿eso es qué cosa? Díganlo. Rebelión. Y la rebelión es como la hechicería. Entonces es vivir bajo el encanto, el influjo de estas brujas, de estos encantadores que no nos dejan avanzar en nuestro camino a la nueva ciudad. Ahora, aquí hay algo que ustedes escribieron. Les dije a ustedes, les dije que esta es una resistencia organizada, armada y abierta contra la autoridad y el gobierno del Señor. Pero en el segundo párrafo les dije, la rebelión pecadora remueve un gobierno viejo para establecer uno nuevo según su propia autoridad, según su propia apreciación. Ahora, si yo quiero que entiendan esto, amados, tengo que hacerles una pregunta. ¿Cuál sería para ustedes el gobierno viejo? La hechicería o el odio. A ver, piensen lo que escribieron. Yo creo que es el gobierno de Dios. Remover ese gobierno de Dios para implantar mi propio gobierno. Oye, eso, hijo. Al final, lo que yo entendí en todos esos puntos, todo va en desafiar la autoridad de Dios para implantar mi propia autoridad, ¿no? Así es. Pero, a ver, vamos, Samu, ¿lo entiendes, hijo? Miren, mis demás hermanos, por favor, entiéndanlo. Ya estamos cansaditos. ¿Perdón? Ya estamos cansaditos. Más bien ya tienen el estómago bastante lleno. Nuestro bulbo ya no enciende. Ya no enciende el foquito rojo. Bueno, a ver, no importa, yo estoy tratando de que lo comprendan porque este es un mensaje, hermanos, que no sé si lo voy yo a continuar. No sé, la verdad, si lo voy a continuar. A menos que el Señor me diga. Ustedes saben que cuando Dios nos da un mensaje iba a decir año nuevo, un mensaje en velada, a veces lo continúo los domingos, pero no sé qué el Señor tenga. Sí. Pero una cosa es salirse de la iglesia porque estamos en rebelión. Por eso. O sea, porque estamos enojados, porque estamos odiando, porque no soportamos a la gente. Ese es por lo que nos salimos de la iglesia, eso está mal, ¿no? Por eso. Pero otra muy distinta cuando lo hacemos porque queremos crecer espiritualmente, porque queremos que Dios nos bendiga más, o sea, y que me salgo en paz de mi iglesia y me voy a otro lado donde necesito crecer espiritualmente más. Eso es muy diferente. Una diferencia. Eso es de acuerdo.
Eso es de acuerdo a la voluntad de Dios para que tú crezcas. Qué bueno que lo mencionas. Porque es que luego la gente nada más bueno, qué bueno que lo mencionas, perdón, y qué bueno que mis hermanos lo están entendiendo. Miren, Dios nos lleva en ascenso, de ascenso en ascenso. Cuando se trata de conocer más de Dios, esto es algo que está dentro del plan de Dios. Por ejemplo, conocemos la historia que ha comentado la hermana Hicks a lo largo de sus años como una grande líder, ¿verdad? Ella nació, por decirlo así, en la iglesia metodista. Después, Dios la llevó a la iglesia bautista. De la iglesia bautista, Dios la llevó a la iglesia pentecostés, que es ahorita. Ahora, ella bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la hermana Hicks. Por muchos años ella estuvo en esa condición. Después, conforme fue avanzando, la revelación del Señor en la palabra fue cada día más grande. Llegó el momento que ella tuvo que hablar lo que Dios le había revelado acerca de la verdad del bautismo en agua. Y ella empezó a bautizar en el nombre de Jesucristo. Para cuando ella empezó a bautizar en el nombre de Jesucristo, vamos a hacer un ejemplo numérico, nada más como ejemplo. Si ella tenía, es un ejemplo, si ella tenía 1000 almas en su iglesia, cuando bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando Dios le dio la revelación sobre la verdad del bautismo en agua y empezó a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo, se quedó con 300 gentes. 700 se fueron escandalizadas, no aceptaron el mensaje del bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Oyeron eso? O sea, lo que estoy dando a entender es apoyar lo que mi esposa está diciendo. Cuando Dios te llama para crecer, no es apostasía. Eso sería obediencia, ¿no? Es obediencia, hija, exactamente. Por eso digo, fíjate bien, cuando Dios te llama a un ascenso, es para crecimiento, para que llegues, como dije hace un rato en la introducción, para que llegues a ser la esposa del Cordero. Entonces eso no es apostasía. Pero si tú vas de retroceso en lugar de avanzar, eso es apostasía. Entonces el Señor nos lleva a avanzar. Bueno, regresando al concepto de gobierno, vamos a decir, regresando al concepto, el gobierno viejo es el gobierno establecido por Dios en nuestras vidas. El original. Es el original gobierno. Pero Saúl, ahora sí que vamos a Saúl y Amalek, nos llevan a establecer un propio gobierno, haciendo a un lado, echando a un lado los mandamientos, ordenanzas, estatutos, preceptos, mandamientos y leyes de Dios en nuestras vidas. Véanlo ahí: ley, testimonio, preceptos, estatutos, mandamientos, convenios y juicios. Echamos fuera todo eso, quitamos todo ello y entonces establecemos el gobierno de Saúl y el gobierno de Amalek, por decirlo de esa manera. Y hay en ello, hay odios, resentimientos, venganzas, como vemos, rebelión, hechicería, iniquidad e idolatría. Entonces esto es lo que estamos implantando, haciendo a un lado el gobierno viejo. ¿Para que lo he entendido, hijo? Ese es el gobierno viejo. Podríamos ponerlo en una balanza, si ustedes subrayan lo que les dicté, pero una vez que lo pongan en una balanza, lo van a entender, y créanme que solamente esa balanza nos llevaría a un estudio exhaustivo
verdadero para nuestras vidas el día de hoy. Déjenme decirles una cosa que ustedes no se han puesto a pensar, y esto lo han hecho inclusive pastores. Lo hemos hecho algunos pastores y lo han hecho algunos congregantes. Déjenme ir primero con los congregantes, poniendo un ejemplo muy sencillo del que todo el tiempo, hermanos, yo voy a parecer un cuchillito de palo. ¿Y saben qué es? Hablando de odio, tinieblas y muerte. Pero hablando de odio, ¿de qué nos habla el Señor en su mensaje? Digo, ¿de qué nos habla el Señor en su mensaje? Ya que estoy mencionando el odio. ¿De qué nos habla? De perdonar. ¿Sí o no? Sí, amén. Nos habla de perdonar. O sea, la ley de Dios, como dijimos, autoridad vieja. ¿Sí, verdad? La autoridad vieja dice, tienes que perdonar. Ese es el gobierno viejo. Pero el hombre viejo, ahora no se vaya a confundir, pero ese Saúl y ese Amalek dicen, yo no quiero perdonar, no me da la gana perdonar, digan lo que quieran. Y a lo mejor el Señor te diga en su palabra, si tú no perdonas, te vas a perder. Yo no quiero que te pierdas. Y uno dice, no me importa si me pierdo, pero que me vean a mí pedir perdón, perdón, ahora sí que perdón, que me vean a mí acercarme al hermano David, a Samuel, a Ismael o al Daniel, decirle perdóname, eso nunca me verán hacerlo. Hermano, hermana, pero te vas a perder, no me importa. O sea, ¿qué está haciendo? Está estableciendo su propio nuevo gobierno. ¿Quedó entendido? Sí, amén. Entre pastores, el Señor dice en su palabra, lo voy a decir de esta manera, enseña a tu iglesia a danzar, enseña a tu iglesia a recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Pero el pastor dice, no lo haré, porque a mí me enseñaron en mi escuela bíblica que la danza es del diablo, que el hablar en lenguas es satánico, y no voy a dejar que eso entre en mi iglesia. Entonces, ¿ven eso? ¿Lo estoy dejando claro? A ver, vamos otra vez. El gobierno viejo dice ¿qué cosa? Danza, grita, brinca, alaba a Dios con gozo y con gritos de júbilo y gritos desaforados. Eso dice la ley vieja. Amén. O el gobierno viejo. Sí, amén. Pero el pastor establece su gobierno nuevo. Aquí no entra eso. Yo soy el pastor y tengo toda autoridad. Y cualquiera de ustedes que lo oiga hablando en lenguas, se me van de mi iglesia. O sea, estoy dando dos ejemplos, la congregación y el pastor. ¿Y qué está pasando hoy en día? La Biblia dice, irremediablemente diezmarás de todo lo que viene a tu mano. ¿No? ¿Oyeron eso? Amén. Irremediablemente diezmarás. Pero ¿qué están diciendo hoy los pastores? Que diezmar es satánico, que es diabólico. Y la gente le conviene y le gusta el nuevo gobierno y no el viejo gobierno. Bien, no te dejé hablar, perdón. Bueno, es que parezco predicador. Esto es lo mismo que estábamos viendo hace rato cuando decía que Saúl rechazó el consejo y prefirió ir con los brujos, los hechiceros, para establecer su propio gobierno, lo que a él le convenía. Es esto igual, ¿no? Fíjate, me gusta lo que está diciendo y lo vamos a aplicar de esta manera. Fíjate bien, vino Samuel y le dijo, tienes que hacer esto porque Jehová Dios
te ordena, te dice esto. Es decir, quiero que te sometas al gobierno viejo. ¿Está entendido? Entonces, ahora fíjate bien en esto. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, en el apóstol Pablo, ¿sí? Cuando todavía era, bueno, ya era el apóstol Pablo. Entonces, él va echando pestes y amenazas contra los cristianos que estaban en Damasco, ¿sí? Entonces, él creía, y dice así la Biblia, así lo dice, que le hacía un favor a Dios matando a los cristianos, ¿sí? En otras palabras, él estaba siguiendo el gobierno nuevo de Saúl y de Amalek. Ya estamos usando ese concepto. Entonces, él iba dispuesto a matarlos. Tenía una convicción, fíjate. Tenía una convicción. Vean que estoy diciendo convicción. Entonces, él empezó a cometer aquello. Y cuando el Señor se le aparece en su camino, cuando Jesús se le aparece, fíjate bien, fíjense bien, entonces él lo dice en Gálatas, dice, pero cuando le plujó a Dios, si estoy diciendo bien, plujó, cuando le plujó a Dios, cuando a Dios, lo voy a decir de esta manera, porque estamos hablando de Eye, Asher, Eye. Amén, aleluya. Cuando Dios le dio la gana, cuando a Dios le dio la gana manifestarse en mi vida, fíjense bien, y cuando yo recibí esa visión en el camino rumbo a Damasco, yo quedé convencido de que es Jesucristo, y no fui a preguntar a la carne y a la sangre si de veras eso que me aconteció o fue la calentura y el solazo y el golpe de sol que me dio cuando iba a Damasco, ni tampoco que haya sido que me iba yo a desmayar y vi una visión que no existe. No fui a consultar con carne y sangre. Oye eso. No fui a consultar con carne y sangre. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Quién en este caso para él hubiera sido la carne y la sangre? Ya he predicado de eso por internet, a menos que ustedes nunca se interesen en escuchar los mensajes que se dan por internet. Los fariseos. A ver, fariseos, a ver, los hermanos Lourdes creo que lo saben. Amalek y Saúl. Ah. Amalek y Saúl. Bueno, estás aplicando ya los conceptos. Bueno, pues la carne, el viejo hombre, la carnalidad. Bueno, se lo puede decir, tú ya lo oíste porque estabas aquí. Sí. Gamaliel. Sí, amén. ¿Quién era Gamaliel? El que lo había enseñado. El maestro de Saulo de Tarso, vamos. Era su maestro. Maestro de maestro. Así que él pudo haber ido a su maestro, puesto que apenas había recibido esa revelación y tenía toda la libertad de ir con Gama, ¿verdad? Con Gamaliel y decirle, maestro Gamaliel, iba yo camino a Damasco cuando esto y esto y esto me aconteció. Ahora, escúchenme. ¿Cómo ves? Sí, ¿cómo ves? Ahora díganme qué le hubiera respondido Gamaliel si Saulo hubiera ido a consultarle a él. Díganme qué le hubiera dicho Gamaliel. No, estás mal. Hermano, ¿lo están entendiendo? Sí. ¿Lo están entendiendo? Pero bueno, entonces yo lo que entiendo es que Saulo de Tarso lo que hizo fue luego echar fuera tanto a Saúl como a Amalek, echar fuera eso que estaba ahí y volver a implantar el gobierno viejo. El gobierno viejo. En su vida, ¿no? En su corazón. Amado, ¿se está quedando entendido? Sí. ¿Sí? Es que a veces, hermano Dani, bueno, a veces se ha planteado también así. Recibimos una nueva palabra, un nuevo mensaje y lo primero que hacemos es ir a preguntarle a nuestros pastores y lo primero que nos dicen es que estamos completamente locos, sí, eso es lo que iba a decir estamos completamente mal, que no nos Exactamente. andemos metiendo en esos lugares, que es antibíblico y un resto Sí. de cosas. Y cuando deberíamos irlo a consultar en oración con Dios, Así es. ¿no? Entonces,
Vamos y le preguntamos a nuestro antiguo pastor, A nuestro que de antemano sabemos que no empatiza con el mensaje del camino crucificado. Entonces, ¿qué les va a decir? Lo vemos a diario. Viene gente aquí a esta iglesia, por decir algo, se asombran de la palabra, dicen: wow, ¿cómo? Yo no había leído así, yo lo había entendido de esta forma. Oh, yo vengo de la iglesia El Camino Victorioso, y el pastor Edmundo, quién sabe si existe, ¿no? Y el pastor Edmundo es el que nos guiaba. No, yo voy a ir a preguntarle al pastor Edmundo. ¿Qué les va a decir el pastor Edmundo cuando ustedes le digan: estoy en el camino crucificado? Salte de ahí. Salte de ahí inmediatamente. Van a ir a consultar a su Gamaliel. Eso es ir a consultar a carne y sangre. Carne y sangre, a Gamaliel, a Amalek y a Saúl, y el ejército se va haciendo cada día más grande. No, en serio, estamos hablando en serio, Cuando hermanos. en realidad deberíamos ir a la oración, ¿no? Así A es. la oración. Y es que en el primer punto que Dios decía que ellos trabajan de una forma coordinada. Oigan eso, organizada, armada y abierta contra la autoridad y el gobierno del Señor. Por eso- Oh, tremendo. Por eso es que ahorita usted dice que aunque el ejército se hace grande, pero todos están en un común acuerdo, ¿no? Ándale. Pelear contra el gobierno de Dios. Así es. El propósito es, oigan eso, el propósito es ir en contra del gobierno y autoridad y soberanía de Dios. ¿Están oyendo esos santos? Pues no es fácil el camino. ¡Wow! Tremendo. Vean eso. Hermanos, los felicito por estar oyendo este estudio. A Dios sea toda la gloria. A mi Dios sea toda la gloria. Así que ya, vamos a dejar ese punto ahí. Ahora vamos a ver aquí, vamos a ver aquí. Vamos a ver, esto está pequeño. Vamos. El pecado de iniquidad, acuérdense que estamos ahora aquí. Sí, amén. El pecado de iniquidad hace que uno se aparte, el pecado de iniquidad hace que uno se aparte de la luz de Cristo, y su dos puntos. Y a manera de lista van a poner 3 cositas ahí. Hace que uno se aparte de la luz de Cristo, y su, número 1, rectitud. Número 2, justicia. Y número 3, juicio. ¿Sí? O sea, vamos a leerlo de corrido. El pecado de iniquidad hace que uno se aparte de la luz de Cristo, y su rectitud, su justicia y su juicio. O sea, esto es la iniquidad. Eso es la iniquidad. Aparta, separa totalmente de Dios, de su luz gloriosa. Ahora, vamos a idolatría. La idolatría es practicada por una persona que practica la adoración a ídolos. Repito, la idolatría es practicada por una persona que practica la adoración a ídolos. Y déjenme decirles, amados míos, para hacer bueno, mejor continuamos, ¿verdad? Luego se los digo. Punto y seguido. Un idólatra es un admirador. Un idólatra
es un admirador devoto o adorador de ídolos, ¿sí? O adorador de ídolos, punto y seguido. Es tener una devoción, y reverencia por alguien. Aquí vean esto, por alguien, coma, algún lugar, vean eso, algún lugar, coma, o cosa creada por su propia noción, o cosa creada por su propia noción, coma, razonamiento falso o amor. Es tener una devoción y reverencia por algún lugar o cosa creada por su propia noción, razonamiento falso o amor. Fíjense que aunque está creado con amor, pero falsamente, es ya una idolatría, un acto de idolatría. Claro. ¿Vieron eso? Ya ven. Así que, bueno, les iba a comentar que en este caso idolatría, miren, es grande la idolatría, por ejemplo, en el caso de, comenzando con la nación de Israel, ¿saben cómo comen? Porque acuérdense que adulterio e idolatría van tomados de la mano. Sí. Acuérdense. Amén. Adulterio Idolatría. e idolatría van tomados de las manos. Pecados gemelos. Son pecados gemelos. Sí. Así que, ¿cómo inició la nación de Israel? Por ser ella la gran ramera. Todos culpan a la Iglesia Católica y le adjudican ser la gran ramera. La Biblia nos enseña claramente quién es la gran ramera. Y la gran ramera no es la Iglesia Católica, es la nación de Israel. Y esto lo pueden ver desde el Antiguo Testamento, cuando ni siquiera existía la Iglesia Católica. Entonces, hermanos, ustedes dicen, bueno, ¿y dónde queda la Iglesia Católica? Bueno, la Iglesia Católica es una hija de la nación de Israel, de una ramera. La Iglesia Católica es una ramera, hija de una ramera, que es la nación de Israel. Sí, amén. Perdónenme si en mi audiencia tengo gente que son judíos, que son israelitas, perdónenme, pero la verdad no puede ser callada. Jesús habló la verdad y lo mataron. Lo menos que pueden ustedes hacer con esta triste persona que no vale ni un cacahuate, diríamos como aquel que dice, ni la bala que te voy a meter vale la pena porque está más cara la bala que tú. Entonces, pero de alguna manera lo menos que pueden hacer es darle clic y borrar estos estudios. Así que entonces, hermanos, decir la verdad no tiene uno que pedir perdón. Se pide perdón cuando uno dice una mentira o una falsedad. Pero yo digo la verdad y no tengo por qué pedirle perdón a nadie. ¿Quedó entendido mi expresión? ¿Sí? Ellos podrían interpretar cómo, o bueno, ¿qué podemos hacer nosotros si ellos interpretaran que nosotros somos a su vez también hijos de la Iglesia Católica? Bueno, o sea, considerando lo de la reforma de Lutero. Mira, en primer lugar, déjame ver si te entiendo tu pregunta, doctor. Bueno, en primer lugar, yo he mencionado por mucho tiempo que cuando Dios escogió, no voy a hacer esto, cuando Dios escogió a la nación de Israel, y lo acabo de predicar ahora con esto de las cuatro eternidades, Dios escogió a la nación de Israel para hacer conocido su nombre. Dijimos que Dios se puso una deuda
consigo mismo de hacer conocido su nombre. Y para esto llamó a los judíos, a los hebreos, a los israelitas, los llamó para ser embajadores de su nombre, para que ellos hicieran conocido el nombre del Señor. Nunca lo hicieron hasta la fecha, nunca lo hicieron. Entonces, si yo te digo a ti, yo quiero escogerte para que tú lleves esto y repartas lo que hay aquí adentro entre toda la gente. Te estoy escogiendo a ti. Pero entonces tú tomas esto, lo atesoras para ti, lo escondes para ti y simplemente a nadie dejas que siquiera ponga su vista sobre aquello que el Señor te dijo. Repártelo y dáselos, entrégaselos. Desde el momento que tú te niegas a hacerlo, dejas de ser el escogido de Dios o el embajador. Entonces Dios va a buscar otra gente y buscó a los goyim, que no son judíos de naciencia, sino que dijo: ustedes quieren hacer conocido mi nombre, yo se los doy, ya se los quité a aquellos, ya se los quité para que yo se los dé a ustedes, ustedes vayan y hagan conocido mi nombre. Entonces los goyines, que somos nosotros, ante ellos somos eso, y la palabra goyim es una palabra que ellos tienen como despectiva. Sí. Ellos dicen: ustedes los goyim son la basura, son el vómito de la humanidad, son perros, cualquiera que mate a un goyim se gana el cielo. O sea, su odio o su gobierno nuevo, echando atrás el gobierno viejo, les impuso que los goyim no son más que una basura, y cualquiera que viola salvajemente y con la mayor intención pervertida y de maldad a una mujer goyim, se le premia y se le estimula. Eso está escrito en el libro de los, está en el Talmud, en el Talmud babilónico, ¿sí? En el protocolo de los sabios de Sión, eso se proclama. Cualquier judío que mata a una mujer, y más si está embarazada, y estando embarazada la viola y comete la peor barbaridad con ella, se gana el cielo y se gana el favor de Dios. Bueno, ahora, para ir al grano sobre tu pregunta, podemos decir, en un sentido, yo les he dicho, deberían de haber pecadores en el mundo o desconocedores de la ley Torah de Dios, siendo que Dios les dio la Torah para que hicieran conocido el nombre del Señor. ¿Deberían de haber desconocedores y pecadores? No deberían de haber, si ellos tan solo hubieran cumplido con haber compartido el mensaje del Señor en todas las naciones. Ahora, ningún goyim puede entrar a una sinagoga. No puede entrar, ese es el detalle. Ellos la tienen para ellos. La tienen para ellos. Y en la época de Lutero también es algo que traía muy arraigado. Bueno, todavía trae arraigado la Iglesia Católica, ¿no? Que pero, nada más ellos pueden interpretar la Biblia. Pero fíjate bien, lo que yo estoy diciendo de que la Iglesia Católica es una hija de los judíos, están siguiendo su de la gran ramera, porque toda su enseñanza, tendencias y costumbres y revelaciones se la heredaron a la Iglesia Católica. Incluso la Iglesia Católica comenzó bien cuando Constantino, pero en el protocolo de los sabios de Sion, aunque tratan de negar todo eso, ellos instituyeron la doctrina que hasta la fecha, o sea, los judíos instituyeron la doctrina que hasta la fecha sigue la Iglesia Católica. ¿Y de qué está llena la doctrina de los judíos? De idolatría desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento ellos ya se formaron, hicieron una formación doctrinaria idolátrica. ¿Y de dónde lo tomaron ellos? Número uno, de Egipto, donde estuvieron.
Después, con Babilonia, adoptaron todas las costumbres idolátricas. Por eso el Señor los llama la gran ramera. Y la epítome de su adulterio espiritual lo revela Ezequiel. Ezequiel lo revela. 16. Ezequiel 16. Ok, entonces todo esto, por eso les digo, culpan y llaman únicamente y exclusivamente, singularmente a la Iglesia Católica como la ramera, cuando que deberían de hurgar de dónde vino esa costumbre malvada, torcida y pervertida de la Iglesia Católica. O sea que en sí la iglesia verdadera es quien se dedica exclusivamente a adorar. Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por ejemplo, oigan esto, fíjense bien. Yo soy Jehová tu Dios. Oigan esto, no estoy modificando la ley, no. La Biblia dice que cualquiera que le añade o le quita la ley. Estoy haciendo esta paráfrasis para poder hacerles entender. Yo soy Jehová tu Dios, siempre y cuando, ¿qué? A ver. ¿Hagas conocido mi nombre? No, no tengas dioses. eso. Yo soy Jehová tu Dios, siempre y cuando no tengas dioses ajenos delante de mí. Eso responde tu observación que estás haciendo. Si tú tienes dioses ajenos delante de mí, yo no seré Jehová tu Dios. Y por ejemplo, ellos terminaron, por ejemplo, con el becerro de oro. Ah, no eres mi Dios, yo hago mi propio Dios y le pongo el mismo. O sea, no nos importa tu gobierno viejo. Exacto. Nosotros hacemos nuestro nuevo gobierno. Y ahorita Miren, su ídolo más grande es el mundo, ¿no? O sea que con Lutero lo que pasó fue volver al gobierno viejo. exactamente. Lutero, Martín Lutero, ni es el padre de los protestantes, porque no es mi padre. Mi padre fue Enrique García Juárez. Ni es padre de los protestantes. Lutero jamás pretendió dividir a la Iglesia Católica. Lo que Martín Lutero buscaba era un seguimiento de lo que Juan Hus, Wesley y Calvino ya habían iniciado 100 años atrás, antes de Martín Lutero. Que volvieran a sus raíces. Que volvieran al gobierno viejo. Para que el Señor los llevara al gobierno viejo y no al gobierno nuevo. Ahora, vamos ya. Fíjense cómo no nos estamos apartando del punto. ¿Quién estableció el nuevo gobierno? Los judíos a la Iglesia Católica. Pero los judíos ya habían abandonado desde años atrás el gobierno viejo. E impusieron un gobierno nuevo. Ellos se heredan a la Iglesia Católica porque recobró, porque obtuvo una fuerza arrolladora. Entonces Martín Lutero lo que quería es que ellos regresaran a las sendas antiguas, por así decirlo, o al gobierno viejo. Por eso te decía yo, hermano Dani, que ahorita lo que los judíos, su ídolo más grande ahorita es el mundo, que es de lo que se quieren apropiar. Pues el sí. Gobierno mundial. Un gobierno mundial, ¿ok? Todo nuestro problema ha sido por querer imponer un gobierno. Por un gobierno. ¿Qué es lo que se pretende en estos tiempos? El nuevo orden. El nuevo orden mundial. Si de veras hablaran de un nuevo orden, cambiarían la expresión: vamos a regresar al gobierno viejo, al orden viejo. ¿Y quién es el orden viejo? El que Dios estableció. Pero ellos dicen: rechazamos el viejo gobierno, no queremos nada con el viejo gobierno. ¿Qué es esto? Rebelión. ¿Qué es? Iniquidad, idolatría. Entonces ellos dicen: vamos a establecer nuestro nuevo orden. Y es que, por ejemplo, Sí. hablando de la comunidad gay y todo eso, ellos a todo esto le llaman ideas arcaicas, ideas viejas. Exactamente. Y ahorita ellos lo que hablan Retrasados. mucho, ellos hablan mucho de ser de mente abierta, de ya no estar
con todo ese tipo de Ser cosas. moderno, O sea, progresista. Exactamente. ¿Ya lo vieron? Ajá. Y por ejemplo, los judíos, como usted dijo, Dios los escogió para que hicieran un trabajo. Y al final ellos lo que hicieron fue guardarlo, quedárselo, y quisieron, después resulta que en vez de que Dios fuera Dios, ahora ellos estaban queriendo dominar a Dios, ¿no? Y decir, pues esto ya lo guardamos y esto es mío y nadie más lo puede ver. Ahora fíjense con lo que ya ustedes mismos están rascándole, ahí estamos. El matrimonio entre hombre y mujer es arcaico. Sí. Eso Son ideas viejas, dicen ellos. Son ideas viejas, ya es arcaico. Lo moderno, el nuevo gobierno, hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Qué dice ahí? Nuestra rebelión. ¿Sí? O sea, la rebelión en contra del gobierno arcaico, del gobierno viejo. Y luego lo que ellos siempre también hablan es de que nosotros, por ejemplo, como cristianos, nos están dominando, ¿no? Ellos dicen, nosotros no nos dejamos dominar, nosotros hacemos lo que queremos, no nos dejamos dominar, no nos dejamos que nos gobiernen con esas ideas, con todas esas cosas. Es una rebelión abierta. Al gobierno de Dios. Okay. Miren hermanos, espero que ustedes estén siendo agradecidos ante Dios por lo que están Al haciendo. final de cuentas lo que habla es su rebelión. Por eso, Punto. o sea, se trata de que lo desafío con mi rebelión y dejo a Dios chatote con un palmo de narices diciendo tu gobierno arcaico lo echo a la basura y yo impongo el mío. Y miren hermanos, escuchen, estamos hablando de la nación de Israel y de una iglesia tradicional, que es la iglesia católica. Pero ahora, véanlo, analícenlo. Ahora nosotros, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo vivimos todo el tiempo con esa rebelión, con ese desafío? Si tú me estás diciendo, Señor, que debo de glorificar tu nombre, que debo asistir a las veladas de oración y no vienen, se quedan allá. ¿Por qué están allá? Por enojo, por odio, por rebelión y todo esto. Entonces no debo danzar, no debo de alabar a Dios, no debo hablar en lenguas. ¿No lo escuchamos en la vida de todo el mundo? Yo lo vi con Armando Alducin, quien cayó de mi gracia. Y claro, a él le vale un cacahuate, porque ¿qué conocí yo con él? Va a decir, ni lo conozco y no me importa que haya yo caído de su gracia. Pero yo sí lo conozco, y cuando lo vi que se burlaba de las lenguas, arremedaba las lenguas, y su congregación casi se caían al suelo de risa, carcajeándose. Entonces, ¿qué es lo que está imponiendo él? Su nuevo gobierno, su rebelión. También cuando dice que el homicidio también es válido, él dijo en alguna parte, o sea, Dios dice no matarás y menos puedes atentar contra tu propia vida, pero él dice, no, sí es válido, sí se puede hacer. Ok, muy bien. Bueno, miren, esto está poniéndose bastante bueno. Bueno, algunos a lo mejor no entenderán que estamos hablando, pero hermanos, yo entiendo que Dios los está guiando. Así que miren, escuchar las instrucciones de Dios y llevarlas a cabo, fíjate bien en eso, ser gobernados y guiados por su control es mejor que el sacrificio. Por eso Jesús dijo, antes mejor vayan y aprendan ¿qué es misericordia? Sacrificios no quiero, sino obediencia, misericordia. ¿Vieron eso? Así que entonces miren, la rebelión, y ahora sí, véanlo, la rebelión del rey Saúl, su rechazo y necedad evitaron que fuera un rey ideal sobre Israel, el pueblo de Dios. Qué tremendo. Qué tremendo, porque miren, hermanos míos, Saúl ahorita en este momento, fíjense, para aquellos
que dicen, como lo dije al principio, no de ahorita, sino del primer estudio, cuando iniciamos, yo les dije, Saúl pensó igual que, razonó igual que Saulo de Tarso en un principio, pero la historia de uno y otro tuvo un giro predominante, sorprendente, asombroso. ¿Quién fue el que lo tuvo? En este caso, Saulo, a quien Dios lo premió con una nueva naturaleza llamada Pablo, porque él aceptó el gobierno, como decíamos al principio. Él no fue a preguntar a carne y sangre, sino que él tuvo la determinación, tuvo la convicción de que el Señor era el Señor el que se le había aparecido. Ahora vamos a Gálatas para que tengan ustedes conocimiento. Sí, amén. Alabado sea su Amén, aleluya. Me fascina la palabra. Gloria a Dios. Por eso puedo pasar día y noche predicando. Bendito el Señor. Amén. Amén. Dice Abigail, ¿a poco sí? Abigail, ¿cuántos dedos ves? Ni uno. Ni uno. Tiene los ojos cerrados. Ay, Abigail. Vamos a ver aquí. Sí, entonces por eso Saúl, su vida ya no fue pues ni recompensada, relevante, ni elevada, emancipada. Vamos a ver, miren, vamos a Gálatas, dice aquí, vamos, capítulo 1, vamos a ver desde el versículo 11, del 11 a 17. A 17. Ahora, ¿ya lo tienen todos? Vamos a ver, espérenme, dejen poner mis anteojos para no leer todo cucho. Dice así la palabra de Dios. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre. Ahora, vean eso. El evangelio que yo les traigo a ustedes no lo recibí de Cash Luna, ni de Maldonado, ni de su esposa, ni de Benny Hinn, ni de Guy Beldante, ni de nadie de ellos. No lo recibí de hombre. ¿Vieron eso? O sea, no lo recibí de carne y sangre. No lo recibí ni de Amalek, ni de Saúl, ni de nadie. Vamos a continuar. Lo estoy parafraseando si ustedes quieren. Pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo. Fíjate bien en eso, hermano. En el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía. ¿Sí? Y aprovechaban el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo muy más celador que todos de las tradiciones de mis padres. Mas cuando plugó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles, luego no conferí con carne y sangre. O sea, no fui a preguntar a carne y sangre, no fui con Gamaliel mi maestro, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a la Arabia, volví de nuevo a Damasco, después pasados 3 años fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Mas a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios, no miento. No estoy echando largas. Lo revelado por Dios. Lo revelado por Dios. Así que entonces, hermanos, a final de cuentas, vean la diferencia entre Pablo y Saúl. Saúl se estableció en su nuevo gobierno, mientras que Pablo, haciendo una comparación,
paralela, él aceptó el gobierno antiguo. Y fíjate una cosa, ¿por qué hasta la fecha? Háblale a un judío de Pablo, se te va a encender, se te va a prender. Odian a Pablo, lo odian, porque lo ven como un traidor, lo ven como un traidor que se convirtió a Cristo Jesús. Que lo que todos ellos tenían que haber hecho era dejar el judaísmo y volverse al Por eso yo no creo en los judíos mesiánicos. Es como si yo digo, amados míos, yo soy un pecador cristiano. Yo todavía me meto a la cantina y me voy por ahí con alguna buena chamacona, pero soy cristiano. O sea, fumo cigarros cristianos. Tomo alcohol, pero cristiano. Si no es cristiano, no lo tomo. O sea, o eres judío o eres cristiano. Nada de judío mesiánico. Nada de eso. O eres cristiano de sangre pura, o sigues siendo un judío. Entonces, por eso digo, yo no creo en los judíos mesiánicos. Son tramposos, son diabólicos. Pero los que no son de nacionalidad judía. Porque hay, los judíos mesiánicos se entiende que son los de nacionalidad judía que creen en Jesús. Sí, pero volvemos a lo mismo, fíjate. Pero siguen el judaísmo. Pero no dejan el judaísmo. Por eso dicen, soy judío mesiánico. Miren, el otro día, este hombre, David, Damon o Damon, o como se le diga, o Demon, no sé. Bueno, estaba dando su predicación y parece que estaban celebrando la fiesta, no sé si Yom Kippur o algo así semejante, según él es judío de nacionalidad. Entonces, ¿qué tiene que enseñarle a su iglesia, que todos son gentiles? Enseñarles a celebrar la Pascua. Estoy hablando de la Pascua. Y les dijo y les preparó todo lo que es la Pascua, las hierbas amargas y todo aquello que Jesús dice en la Biblia. Y Jesús, acabada la Pascua, o sea, comió la Pascua para nunca jamás que se celebre la Pascua. Y luego estableció la comunión en lugar de la Pascua. Entonces, este hombre, fíjate bien, les enseñó cómo hacer y les dijo, esto hay que hacerlo cada determinado tiempo, porque es la Pascua a Jehová. Y terminando eso, después les dijo, vamos a tomar también la comunión. O sea, fíjate bien en el apóstol Pablo, sí tenemos tiempo hasta que amanezca, no hay problema. Pero si seguimos, siga. Es como cuando Pablo reprendió a Pedro, ¿no? Porque estaba enseñando a Eso iba, hija. A eso iba, Socorrito. Exactamente. Mira, tú eres sabia delante del Señor también. Está saliendo humo allá atrás. Está saliendo humo allá atrás. Gloria a Dios por usted. Sí, Gloria a Dios. es que eso pero es, fíjate, exactamente lo que dice ella. Bernabé y Pedro estaban siendo cristianos. Pedro, estamos hablando de Pedro. Pero Pedro, por eso Jesús le dijo, cuando seas convertido, confirma a tus hermanos. Hay una historia larga en eso, muy hermosa, muy bonita. Entonces quiere decir que Pedro había seguido con Jesús, pero nunca se había persuadido, o sea, nunca se había convencido de la doctrina de Jesucristo, que iba en un sentido, tengo que decirlo de esta manera. No me gusta la palabra que voy a usar, pero a ver si ahorita encuentro otra. Pero Pedro vio que Jesús iba en contra de las tradiciones judaicas, que se habían vuelto ya una hipocresía y una falsedad entre todos los judíos. Por eso Jesús no es que haya ido en contra, sino que estableció el nuevo gobierno establecido por Dios,
y que fue entregado por Dios al corazón de Jesús para establecer ese nuevo gobierno, para sustituir el gobierno que gobernaba a los judíos, para que ellos adoptaran el nuevo gobierno de Dios a través de Jesucristo. Entonces el apóstol Pedro y Bernabé empezaron a circuncidar a los cristianos. Circuncidar era algo que ya había quedado obsoleto, ¿sí? Y entonces Pablo supo de lo que estaba haciendo Pedrito, andaba ahí haciendo estas anomalías, le dio una buena reprimienda, una buena regañada, y hasta puso de ejemplo al secretario de Pablo, y le dijo: cuando yo he judaizado, ahí dice el nombre, no me acuerdo ahorita, cuando yo lo he judaizado, siendo que le sentí, cuando lo he llevado a que se circuncide, eso no lo he hecho. ¿Por qué tú, siendo cristiano y habiendo sido discípulo de Jesucristo, ahora tratas de llevarlos al judaísmo? Y le dio una buena reprimienda. Pero después, cuando Pedro se convierte, por así decirlo, escribe el libro de Primera y Segunda de Pedro. Y es un libro hermosísimo. ¿Y cómo podemos nosotros saber qué conceptos del judaísmo vino a abolir? Sí, ¿no? Jesús. A cumplir. Ajá, porque nosotros todavía seguimos haciendo o llevando a cabo algunas cosas que tienen que ver con el judaísmo. Algunas cosas podríamos nosotros ventilar. ¿Cuáles cosas? Yo pienso que lo único que nosotros seguimos y que nunca va a dejar de ser es las traducciones hebreas. Pero en cuanto a costumbres y ritos, nada. Todo es absolutamente nada. La iglesia se rige por lo que el Señor Jesucristo estableció. Por ejemplo, lo del shofar. El shofar es algo que no pasa, no está dentro de una doctrina. No está dentro de una doctrina. El shofar es algo que incluso con ese sonido del shofar se va a llevar a cabo el arrebatamiento. Sí, que estaba bien en el Nuevo. Si pensáramos que Jesús vino a cumplir, mira, yo le estaba diciendo una vez en internet a los hermanos, les decía: ¿por qué ustedes dicen Jesús cumplió todo en la cruz del Calvario? Él, por ejemplo, yo ya no ayuno porque Jesús cumplió en la cruz. Yo ya no diezmo porque Jesús cumplió en la cruz. Yo ya no oro porque Cristo murió en la cruz. Todo lo hizo por mí. Yo ya no hago nada porque Él todo lo hizo por mí. No. Lo decía porque, mira, muchas veces decimos: por los méritos de Cristo Jesús en la cruz. Perfecto. Pero el Señor te va a decir: esos son méritos míos. ¿Cuáles son los méritos tuyos? Porque tú estás diciendo por los méritos de Cristo. Pero ahora, ¿cuáles son tus méritos tuyos que tú has hecho? Para que tú digas: por los méritos que he obtenido en mi práctica, casando la teoría y la práctica, por los méritos que he hecho delante de Dios. O sea, hay tantas cosas que no han quedado obsoletos, como ya lo dijiste. El shofar nada tiene que ver con las tradiciones y costumbres del pueblo de Israel. No, porque ese no va a cesar, porque como dice, con ese sonido es como se va a llevar el arrebatamiento. Así es. O sea, Dios mismo lo va a seguir utilizando. Dios mismo va a seguir utilizando. Pero, por eso dice: con trompeta de Dios. La palabra trompeta es precisamente shofar. Entonces eso lo dice en 1 Tesalonicenses, con trompeta de Dios, es decir, con el shofar. Y en el libro de Apocalipsis habla de las 7 trompetas, y son shofares, los 7 shofares. O sea, hay cosas que hay que... Sí, es muy interesante tu pregunta y tu observación, porque sí sería muy bueno hacer un análisis de cuáles cosas no meramente fueron una costumbre en la nación de Israel, sino fue algo que Dios hizo permanentemente.
y que siguen ahí y que están ahí. Pero principalmente sabemos que el Señor Jesucristo cumplió la ley de las ceremonias, ¿no? Obviamente. Principalmente, o sea, fue la que se cumplió en la cruz del Calvario. Sí, el shofar no forma parte de eso. No forma parte de eso, exactamente. Es como en el caso del diezmo. El diezmo, la gente dice que eso fue del Antiguo Testamento y que fue de la ley, Cuando a Jacob prometió los diezmos, todavía no había ley. Y cuando Melquisedec, que venía de la guerra con el rey de Salem, dice que entregó los diezmos y todavía no estaba la ley, todavía no había ley. Así que el diezmo no pertenece a la ley. ¿Ok? Por ejemplo, la ley de los sacrificios y todo eso, que eso sí ya ellos tienen que haber dejado y que ahorita andan con eso, ¿no? De volver a hacer su templo y sus muebles y volver a los sacrificios. Eso lo tenían que haber dejado ya. Así es. Y un judío que se convierte a Cristo ya no debe de decirse judío también. Ya no debe decirse judío. Sino cristiano. No. Sí, Miren, simplemente, bueno, Sí. Es un tema muy grande. Sí. un mar de conceptos. Sí, pero Bueno. un judío deja todo su judaísmo allá y acepta a Cristo y sigue, ahora es cristiano, ¿no? Debe ser. Cristiano. Ok, porque Jesús no vino a predicar, fíjense bien, Jesús no vino a predicar el judaísmo ni a respaldar el judaísmo, sino el eterno evangelio de Dios. O sea, el eterno evangelio de Dios es lo que yo les dije hace un rato, que el Señor le entregó a los judíos y les dijo, aquí está, háganlo conocido en todo el mundo. Y no lo hicieron. Entonces, la Torah, la ley de Dios, no es de origen judío, es de origen de Dios. Así que su palabra es la palabra de Dios, no es la palabra de los judíos. ¿Sí? Así de sencillo. Ahora, miren, hay un punto aquí interesante, siguiendo con todo esto. No sé cuánto tiempo llevo, ¿me están tomando el tiempo? ¿No? Ya se pasó el tiempo. Ya, hermana, a usted le urge, ¿verdad? Hermana, ok, gloria a Dios. No, pues ya no tomamos el tiempo, ya nos resignamos. Ya nos resignamos. Ok, ahora vamos a ver. Quiero que vean algo. Y fíjate, esto tiene que ver con los judíos, porque estamos hablando del rey Saúl. Ahora, vean esto, miren. El profeta Samuel, en este caso, nos enseña, de acuerdo a la escritura, que obedecer, que dijimos, es mejor que el sacrificio. Sí, amén. Ahora, fíjense bien en ese concepto, fíjense bien. Cuando los sacrificios tienen su origen en la desobediencia, como en el caso del rey Saúl, estos sacrificios no tienen ningún valor alguno, es totalmente obsoleto, innecesario, no sirven para nada. ¿Vieron eso? Ajá. Espero que lo entiendan. Está muy claro, no necesita más explicación. Así que, hermanos míos, el rey Saúl pecó en contra del nombre santo del Señor. Como resultado, el Señor, justo, bueno, misericordioso, removió de su reino, lo removió de su gobierno y sobre su reinado y sobre el reinado del reinado que él tenía sobre la nación de Israel. Fue removido, como quien dice, de su cargo. Ahora miren la insolencia de este hombre. Miren la insolencia de este hombre. Ya les dije, se los dije, salud, se los dije al inicio del primer culto. Miren qué, ay Dios, a veces hasta no sé ni qué palabras para describir a este Saulín. Odió a muerte a David, pero tuvo amor, tuvo misericordia por Amalek y su reino. Ahora, ustedes pueden
oír las palabras de, más adelante por ahí está, cuando vino el profeta Samuel, y dice que vino a felicitarlo por haber puesto por obra la palabra de Dios. Vino con el deseo de felicitarlo y decirle: oh Saúl, déjame abrazarte, eres un rey obediente, has hecho y has puesto por obra la palabra de Dios. Pero él iba rumbo a la casa de Saúl cuando oyó: ven. ¿Qué sonido es este? ¿Qué sonidos son estos? Dijo, ¿no? Digo, vaya pues, qué raza. Todo su motín. Sí. Pero fíjate bien qué hizo, ¿Qué justificación tuvo Saúl? Le dijo Samuel: oye, Saúl, ¿qué es el balido de esos animales que oigo allá? Oh, mira, yo quiero darle a mi Dios lo más gordo, lo más selecto, lo mejor del ganado, para traerlo al altar del sacrificio. Lo he apartado para Jehová mi Dios. Pero de hecho le decía: Jehová tu Dios. Pues, mira. A Samuel, ¿no? Es un sacrificio para Jehová tu Dios. Sí, miren eso. Entonces, hermano Daniel, ahí se puede dar la conclusión de los narcotraficantes que quieren traer el diezmo, ¿no?, a la casa de Dios. Sus No se ofrendas puede. de euros, no. No se puede. Entonces, ¿qué pasó ahí, no? O sea, vamos a pensar que de verdad iba por ahí darle un borrego al Señor. Ajá. Pero era algo que estaba Mal destinado. Mal habido porque el Señor dijo que destruyera todo. Segundo, mintió cuando dijo: todo esto lo he apartado para los sacrificios a Jehová. Por eso les digo, digamos que por ahí apartó uno de los borreguillos y dijo: voy a darlo en el santuario. Aun cuando lo hubiera apartado, ¿qué les dije? Dios jamás iba a aceptar su sacrificio cuando estaba basado en la desobediencia. En la rebelión. Quería ser lavado de dinero. Sí, es que eso es lavado de dinero. Bueno. Somos bien sagaces, hermano. ¿Vieron Es eso? como ir a robar y traer el diezmo de los robados. Sí, exactamente, No. como ir a robar y decir: Señor, lo robé, pero de ahí te voy a dar el diezmo, di que te voy a dar Para el mi diezmo. casa, Señor, ¿verdad? para que se pinte y se haga. Bueno, ¿están escuchando, santos? ¿Están oyendo? El rey Saúl pecó en contra del nombre santo del Señor, y pues como resultado ya vimos cuál fue. Ahora vamos a continuar un poquito contemplando todavía lo que el Señor nos está dando. Así que miren, déjenme decirles, ya no voy a dictarles, mejor voy a ir corriendo, ya nada más para que ustedes vean aquí la continuación pequeña de eso. Perdónenme que es tanto lo que hay aquí que tendría yo que pasar un buen rato en decirles lo que vamos a escribir. Así que a lo mejor después podríamos tener el cuadro completo, pero vamos a manejarlo así rápido, rapidísimo. Vamos a verlo aquí. Voy a dibujar el cuadrangular del nombre del Señor. Y pues todos conocemos, sabemos cómo está establecido. Así que aquí voy a escribirlo solamente rápido, y aquí tenemos el nombre del Señor como lo hemos aprendido en todo el tiempo. Así que aquí tenemos, ya estamos. Yud, Hei, Vav, Hei, bendito sea su nombre. Ahora, vamos a ver. Comenzando con la Yud, vamos a comenzar. Solo quiero que escuchen. Vamos a considerar este diagrama, pero no voy a tomarme el tiempo para que lo copien, ¿sí? Así que si ustedes lo quieren, bueno, después puedo dárselos de otra manera. Pero vamos a ir rápido. En la Yud tenemos este concepto. Ahora escuchen. La rebelión del rey Saúl fue hechicería. ¿Por qué ustedes pueden pensar
o aceptar que fue hechicería, porque negó la autoridad de Dios sobre él. Pero fíjense en esto, santos, fíjense en esto. La rebelión del rey Saúl fue hechicería, y ustedes dicen, ¿cómo hechicería? ¿Qué piensan ustedes cuando se habla de hechicería? A ver, ¿qué piensan? Brujería. Tomar los huesos de un muerto y luego las cartas y la bola de cristal y todo aquello, y hacer hierbas ahí, quemarlas como incienso y todo eso. Bueno, este es un tipo de hechicería, pero nunca jamás ustedes van a pensar que hechicería es cuando nosotros negamos la autoridad de Dios sobre nuestra vida. ¿Oyen eso? Sí. Por eso no estoy esperando que lo anoten, pero lo voy a decir otra vez. La rebelión del rey Saúl fue hechicería, porque negó la autoridad de Dios sobre él. ¿Saben un ejemplo bíblico? A lo mejor nunca lo han pensado. Oigan bien lo que les voy a decir. Oigan primero lo que dije. Sí. Oigan lo que dije. ¿Sí? ¿Ya lo escucharon? Bueno, ahora, escuchen. ¿Qué cosa fue, fíjense bien, lo que hizo Pedro cuando negó a Jesucristo 3 veces? Hechicería. ¿Vieron eso? ¿Qué fue? Fue hechicería. Ahora les voy a decir una cosa. Supongamos que, no sé, a lo mejor a Uriel, por decir algo, o a Salma, les dice el maestro, o el maestro dice ahí en la preparatoria, o en la secundaria, donde sea: yo no quiero aquí en mi aula protestantes. Si llego a tener un protestante, lo echo para afuera, lo expulso de mi clase. Así que, a ver, levante la mano, ¿cuántos son protestantes? Para ir ya empezando. Y no levantan su mano. Entonces, de alguna manera, habemos muchos hechiceros. Aquí está lleno de puros merlines. La hechicería y la adivinación es lo mismo. Exactamente. Por eso Samuel le dijo, porque como pecado de adivinación, la rebelión es haber desobedecido o negado el gobierno. Ahora, hablando de que tú lo dices, a lo mejor en broma, habemos aquí muchos hechiceros, porque no quieres perdonar, porque no quieres someterte a la voluntad de Dios, al gobierno santo y justo y pío de Dios. Y hablamos, por ejemplo, de maridos que no respetan a su esposa. Eso es un hechicero. Así que un día vamos a ponerle los gorritos del mago Merlín para identificarlos, ¿verdad? Aquellos que celan a sus esposas de una manera irreverente, irrespetuosa, son hechiceros, son hijos de Merlín. Porque se está negando el gobierno santo. Sí, porque estamos desechando la palabra de Dios, ¿no? ¿Se entiende, ¿Se entiende, mis hermanos, o no? Sí. ¿Sí? O esposas que no quieren hacerle sus frijoles chinitos con chiles picados a su esposo. Son las hechiceras. Hijas de Samantha. Bueno, ya estamos bromeando, pero ¿está quedando entendido? ¿Sí? O sea, rechazar el gobierno de Dios ya es hechicería. Y no quiero entrar en muchos detalles, pero ustedes mismos pueden saber en qué parte de su vida personal están siendo rebeldes a la voluntad de Dios, al gobierno de Dios. Y creo que ahí no quedan aquí en esta iglesia títeres sin cabeza, incluyéndome a mí. ¿Están oyendo eso? Bueno, vamos a continuar y terminamos. Entonces, ¿qué más dijimos? La rebelión del rey Saúl implicó, oigan eso, la rebelión del rey Saúl implicó una resistencia. Fíjate lo que dijimos al principio, Samuel.
implicó una resistencia organizada, armada y abierta en contra de la autoridad y del gobierno infinito y divino de Dios. ¡Wow! Creo que vamos a irnos todos chipotudos hoy este día, incluyéndome yo. Así que vamos a ustedes. Con nuestros gorros. El mago Merlín. Algunas mujeres hermelitas lindas. Bueno, miren, lo estamos tomando en broma, pero en realidad, hermanos, estamos tratando de hacerlo ameno, no estamos burlándonos de nada, pero bueno, este es algo que en realidad es muy cierto, mis hermanos. Por eso les digo, incluyéndome a mí, creo que el Señor no está dejando títeres sin cabeza. Todos somos culpables de algo. Y por eso yo les dije, hermanos, este es un mensaje para hoy en nuestros días, incluyendo pastores y congregantes. Pues ya vamos a poner nuestro gorrito y algunos van a ponerse un huevo en el ojo y un huevo. Pues es que todo está en saber escuchar la exhortación, el arrepentimiento, ¿no? Porque si tú, bueno, nos comentas que Pedro cayó en ese tipo de situaciones, pero como dice mi mamá, después incluso escribió libros. Eso es lo importante. Volver al gobierno antiguo, ¿no? De Dios. Es que miren, para mí, déjenme decirlo, ya, obviamente, estamos hablando en serio. Nos reímos y todo, pero estamos en la palabra. Sí, amén. En este caso, mis hermanos, por eso es por lo que yo he hablado siempre, y he sido juzgado, he sido algunas veces hasta ofendido, con los comentarios que la gente hace cuando dicen, entonces usted está solapando el pecado, porque usted dice que el hombre puede pecar y pecar y pecar, y si peca y peca y peca, al rato se arrepiente y Dios lo perdona, y otra vez y otra vez y otra vez. Pero miren, es tanto como tú lo estás expresando, lo voy a decir así, y como dijo ahorita Samuel, David cada rato caía y cada rato el Señor lo rescataba, y al final de cuentas, vean, malo hubiera sido que en el momento que él estaba en el peor pecado, por decirlo así, hubiera perdido la vida. Pero gracias a Dios, Dios le mantuvo la vida, hubo el momento en que se arrepintió y David hubiera pasado como pasó con el rey Ezequías en el capítulo 6 del libro de Isaías, cuando dice que Ezequías, vino el profeta Isaías y le dijo, Ezequías, prepara tu casa, prepara todo lo que tienes que preparar, porque la enfermedad que te ha llegado es enfermedad de muerte y el Señor te va a levantar. Pero dice la Biblia que Ezequías estaba en su mejor momento de cristiano, por decirlo así, en su mejor momento de vivir una buena relación con Dios. Entonces le lloró al Señor y le dijo, Señor, mírame, estoy caminando en rectitud delante de ti, no me quites la vida ahorita que estoy en mi mejor momento. Precisamente porque estaba en su mejor momento bajo el gobierno, como dijimos, el viejo gobierno, viviendo bajo el viejo gobierno, precisamente por eso hubiera dicho, Señor, como dijo el apóstol Pablo, ya estoy listo para ser ofrecido. Señor, aquí estoy. Entonces el Señor retrocedió 15 grados en la vida de este rey, y en esos 15 años él vino a establecer su nuevo gobierno, murió bajo la cobertura de ese nuevo gobierno y se perdió.
Entonces, ahí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque el apóstol Pedro, por ejemplo, tuvo esas caídas, pero se levantó. Cuando escribió la primera y segunda epístola de Pedro, él ya estaba bajo la cobertura, ahora sí definitiva, del antiguo gobierno de Dios, y jamás volvió a caer. Entonces mucha gente, cuando me ha criticado, dice: es que, hermano, eso no puede ser, que usted dice que Él los perdona y los perdona. Pero, hermanos, esto es precisamente como dijimos en el ejemplo. Si Leviatán te lleva a los profundos, porque Él es el dueño de los abismos, mientras que Lucifer es el dueño de las partes del cielo. Ya no les hablé mucho de eso, pero entonces cuando el Señor lanzó la sangre y los jaló de ahí, los sacó de allá, lo trajo nuevamente, ¿qué? Al viejo gobierno. Lo sacó del nuevo gobierno leviatánico, un nuevo gobierno. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿cuántas veces ustedes y yo, amados míos, en verdad, hemos pisado los terrenos del nuevo gobierno y abandonado el viejo gobierno? Sí. Y la cantidad de veces son las mismas que Dios muestra su amor y su misericordia. Aunque mucha gente, estoy seguro, si me están escuchando, y son las personas que no han empatizado con ese pensamiento, quizás no han empatizado conmigo en ese concepto, porque probablemente yo no lo he dejado bien definido o bien explicado. Y doy la razón, si eso ha sucedido, tienen razón de no empatizar con ese pensamiento. Bueno, es que yo lo entiendo, pero a lo mejor no tengo la capacidad de expresarlo o explicarlo. Es que a lo mejor se está hablando de gente que está en el esfuerzo de caminar con Dios y que llega a tropezar, ¿no? O a caer, pero que se encuentra en el intento de seguir adelante caminando con Dios, ¿no? O sea, no es gente que se le esté solapando el pecado, sino que es gente que se está esforzando en el camino. Pues es que todo el caminar con Dios es un esfuerzo, y es un levantarse y caer. Todo es así, amado. Porque mucha gente, por ejemplo, dicen: pues es que los cristianos son bien hipócritas, ¿no? Porque se las dan de muy santurrones, pero son bien canijos. Por ejemplo, a mí en el trabajo me han dicho así, pues yo les digo, pues si de eso se trata, buscar a Dios, ¿no? Claro. Si yo estuviera sano y tú fuera santo, pues no necesitaría ir a la iglesia ni buscar a Dios. Así es. Estamos en el esfuerzo. Ajá. A veces es como ir al doctor, ¿no? Exacto. Yo a veces voy y le digo: es que me duele la cabeza. Bueno, aquí está. Al poco tiempo, es que la presión arterial. Ay, señor Daniel. Y vuelvo a regresar, ¿y ahora qué? Pues ando cursiendo. Y cualquier cosa, pero ahí voy al doctor. Y me levanta, rato otra cosa, hasta que dice: bueno, ¿usted cuándo va a estar bien? Pero bueno, ok, es un ejemplo. Eso es como si nos molestáramos, porque al hospital va pura gente enferma. El otro día lo mencionamos. Pues si estuviera sano no necesitaría. ¿Para qué voy? Claro. Ok, mis hermanos, déjenme nada más darles el segundo concepto y con eso termino. Sí, ya habíamos hablado. Ahora déjenme darles el segundo concepto que va aquí, el segundo concepto. Y me gusta para que ustedes lo oigan. Ahora, solamente déjenme decirlo. Ya al rato, si lo quieren, lo copien, ¿no? Ahora vamos a verlo, solamente lo voy a mencionar. Pero miren, traen carro. Ustedes van con los demás, aquí están. Mónico, ¿cómo te vas a ir? Con los hermanos. A ver si ahorita les echamos un rey. Bueno, vamos a ver. Solamente el último concepto que corresponde a la G. Y quiero decirles en ese concepto que, hermanos, la necedad del rey Saúl, oigan esto, fue un rechazo a entregarse, a obedecer y someterse al propósito de la voluntad de Dios y a su plan maestro. Vean la gravedad de eso. Vean la gravedad de eso. El propósito innato, ese propósito innato fijó su curso y condición de Saúl, que lo hizo hacer su nombre conocido. O sea,
Él pensó que su nombre iba a ser conocido, en lugar de hacer conocido por medio de su obediencia el nombre del Señor. Miren eso, miren eso. A veces lo que nosotros hacemos es creer que estamos haciendo conocido el nombre del Señor, pero no, estamos haciendo conocido nuestro propio nombre. Así que, hermanos, también reconoció, oigan eso, también reconoció que los poderes sobrenaturales del diablo están a gran distancia de los de Dios. Qué terrible. Así que entonces el rey Saúl presuntuosamente se allegó al derecho de decidir qué tan lejos iría en cumplir la instrucción divina que el Señor le había dado. Así que, hermanos, esto es tremendo, terrible. Y bueno, déjenme nada más por mencionar los otros dos en la Baba. El rey Saúl rechazó y rehusó la palabra de instrucción del Señor, tomándola como algo inútil, sin valor y sin esperanza para él. Bueno, ya estamos en lo último, a lo mejor ya les causa admiración, pero se lo estoy diciendo porque también para nuestros hermanos de internet, ¿verdad? Después lo van a estudiar. El siguiente. Como resultado, el Señor rechazó o echó al rey Saúl de ser rey sobre Israel. Cuando el rey Saúl rechazó la palabra, oigan eso, la voluntad y el camino de Dios, pues Dios lo rechazó a él como rey sobre Israel. Una vez yo les dije que Dios castiga con lo que hemos pecado. Dios castiga con lo que ustedes pecan. Así de sencillo. Él rechazó a Dios y Dios lo rechazó a él. Exactamente. ¿Vieron eso? Bueno, si Dios lo permite, si Dios me indica, hermanos, pues a lo mejor mañana, o sea, mañana domingo, a lo mejor continuamos con esto o con lo que Dios nos quiera dar. ¿Ok? Pero para mí esto está hermoso. Muy bueno. Bueno, mis hermanos, pues vamos a darle gracias a nuestro Dios. Quiero agradecer a todos nuestros hermanos de internet. Yo no sé si estén todavía con nosotros o ya se fueron, pero de alguna manera quiero agradecer el que nos hayan acompañado, y este mensaje ha sido también para ustedes, mis hermanos de internet, y a mis hermanos que están aquí, que se esforzaron también en estar hasta esta hora. Gracias sean dadas a nuestro Dios por todos ustedes. Lástima de aquellos que no quisieron venir, lástima de aquellos que rechazan el gobierno de Dios, lástima de aquellos que en su rebelión e idolatría pues no vinieron a este culto de velada, pues porque todavía están ustedes bajo el nuevo gobierno leviatánico. Bueno, que Dios los perdone, que Dios tenga misericordia de ustedes. Y no con esto quiero decir que nosotros que estamos aquí somos mejores que ustedes, de ninguna manera, no piensen eso. Vamos a darle gracias a nuestro Dios y bendecir su santo nombre. Nuestro bendito Señor Dios y Padre de toda honra y de toda gloria, quiero darte las gracias, mi Dios, por este hermosísimo mensaje que tú nos has dado en esta velada, Señor. Ha sido una velada asombrosa, maravillosa, hermosa, Señor, porque tú eres hermoso y porque tu palabra es hermosa. Gracias, Padre, por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias por la presencia de la sangre admirable. Gracias por la presencia del Espíritu Santo. Gracias por la presencia del Espíritu de la palabra que nos ha instruido y nos ha dado su verdad. Ahora, Padre Dios, bendice, por favor. Bendice el corazón de todos los que hemos escuchado esta palabra. Y ayúdanos a sanar, Señor. Ayúdanos a ser sanos. Ayúdanos a llegar a un estado de sanidad aceptable delante de ti. Gracias, Padre. Gracias, en verdad, muchas gracias. Ahora te rogamos, Señor, que en esta hermosa mañana
Te rogamos que en esta hermosa mañana, Señor, tú bendigas la vida de todos y cada uno de tus hijos. Bendícelos abundantemente, Padre. Llévalos, Señor, a sus hogares en paz, en amor, en armonía, Señor. A Samuel, que ya tuvo necesidad de irse hace unos minutos, guárdalo, guíalo, condúcelo, Padre, en tu amor y en tu gracia. Y en los que van a ir a casita, Señor, por favor, llévalos con bien. Guárdalos, cúbrelos, Padre. Ve con ellos, Padre. Con mi hermano, Señor, que va a manejar, con mi hermano Josué. Señor, bendícelo también con mis hermanos que van con él. Y danos de tu paz, Señor. Danos de tu hermoso amor. Cúbrenos con tu sangre, Padre. Señor, estamos emocionados, estamos convencidos, persuadidos, Señor, de que muchos de nosotros todavía somos brujos, somos hechiceros, cometemos hechicerías de muchas formas y maneras. Tan solo con nuestra desobediencia, Señor, somos más que hechiceros, Padre. Ayúdanos a deshacernos de todo ese mal que corroe nuestra vida y corrompe nuestras buenas costumbres. Señor, bendícenos, te lo ruego. Por mis hermanos de internet, Padre, por cada uno de mis hermanos de internet, aun cuando algunos ya no están, Señor, de todos modos, bendícelos a todos. Aunque ya hayan tenido necesidad de alejarse por su necesidad, Señor, de ir a descansar y tener tareas y deberes en este día sábado, Señor. Pero ellos estuvieron, Señor, aunque haya sido el tiempo que haya sido, Señor, yo te ruego, intercedo por ellos, para que tu bendición se derrame también sobre la vida de ellos. Y nosotros que estamos aquí, Señor, también, bendícenos. Gracias, gracias por esta palabra, gracias por este mensaje, Padre Dios. Y ahora, Señor, queremos suplicarte con todo temor, con toda reverencia, con todo respeto. Te suplicamos y te rogamos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, ahora y siempre, hasta el día en que tú vengas en poder y gloria por tu iglesia, en el arrebatamiento glorioso de tu iglesia, mi esposa. Gracias, gracias, Padre. Y te rogamos, mi Dios, que tú hagas todo lo que esté a tu alcance y en tu corazón, Señor, porque quiero poner en tus manos a este joven ahí en el hospital, Señor, por Elías, por este joven Elías, mi Dios. Señor, le amputaron su pierna y yo te ruego, Padre, que tú pongas en él y en su hermosa familia, pongas, Señor Dios, una resignación silenciosa, Padre. Señor, en la tarde que fui a visitarlo, yo lo vi decidido a seguir contigo. Bendícelo, Señor. Padre, por favor, asiste en su mente, en su corazón, en sus emociones, Padre. Señor, que esto no sea momentáneo, esta aceptación de resignación silenciosa, que sea para siempre en su mente y en su corazón. Y pon tu mano, Señor, sobre esta criaturita, Señor, su hija de nuestra hermana Lucía, sobre esta criaturita Génesis, Señor. Pon tu mano sobre ella. Trae la sanidad, Señor. Reprende su causa, reprende el efecto, Padre, y que ella reciba de tu mano. Que esta pequeñita, Señor, reciba el toque de tu mano maravillosa y admirable en este preciso momento, Padre, donde tú reprendas, Señor, su enfermedad que le está causando, Señor, este malestar en su cuerpecito. Pon tu mano sobre esta criatura, sobre Génesis Sinaí, Padre. Bendícela en el precioso y glorioso nombre de Jesucristo. Gracias, Cordero Santo, gracias. Bendito seas. Y así, Padre, gracias, Dios. Gracias. Gracias por esta hermosa velada, Señor.
Y gracias por mis hermanos. Gracias por todos ellos. En el nombre de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amados míos, gracias mis hermanos de internet. Un abrazo para todos ustedes. Gracias de verdad. Mi corazón se ensancha de gratitud hacia Dios por la vida de ustedes y por ustedes, mis hermanos, que hicieron posible también esta velada. Que Dios los bendiga.